Bienvenidos y bienvenidas a No es más. Nuestro invitado de hoy es Stefan Zweig, 1881-1942. Una vez más me sentía presa de aquella idea incapaz de colmarme de felicidad hasta las lágrimas, de que el destino está esperando continuamente detrás de cada ventana, que todas las puertas se abren para mostrarnos un pedazo de vida y en todas partes se pone de manifiesto la variedad del mundo, y aún en el rincón más infecto pulula de formas de vida, como en la podredumbre el brillo ardiente de los escarabajos. Stefan Zweig. Stefan Zweig, 1881-1942. Un autor maravilloso, un autor fabuloso que le tocó la Primera Guerra Mundial y el preludio de la Segunda. Y en toda su construcción literaria, dada a través de los géneros de la novela, de la poesía, del ensayo, de la dramaturgia y muy magistralmente de la biografía, cantó, contó, penetró en el corazón humano de la sociedad y de las personas, en cada uno de sus personajes que él creó en sus novelas y en toda su obra literaria. Diríamos entonces que es un autor considerado polígrafo, es decir, que se manejó muy bien en distintos géneros y mostró desde su juventud una maestría envidiable, una maestría que rápidamente fue aceptada por la intelectualidad de esa Viena cultural, de esa Viena intelectual. También un viajero que estuvo en varios países, ¿sí?, dando cuenta de su obra, pero también generando toda una magia importante con sus habitantes, con sus vidas, con sus aspectos culturales, con su geografía, y desde ahí construyó también esta monumental obra. Pero también un autor que de tumbo en tumbo en cada una de esas geografías que visitaba no era propiamente un deseo del espíritu, del conocer, sino también por su carácter, por su ascendencia judía. Esto le granjeó muchos problemas. Entonces casi que en ese periplo también podíamos hablar de una huida permanente en torno a estas ciudades que lo señalaban y lo perseguían, directa o indirectamente. Y es que el golpe de la Primera Guerra Mundial, de todos esos acontecimientos que se avecinaban, para él fue uno de los principales aspectos por la cual toda su producción le generó muchas inquietudes en torno a estos acontecimientos sociales. Y en su autobiografía, él relata en sus primeras partes, lo que fue esa Viena de antes de la guerra, esa Viena próspera, esa Viena inmutable, esa Viena donde posiblemente no pasaría nada catastrófico desde el punto de vista social, desde las relaciones humanas. Si me propusiera encontrar una fórmula cómoda para la época anterior a la Primera Guerra Mundial, a la época en la que me eduqué, creería expresarme del modo más conciso, diciendo que fue la edad dorada de la seguridad. En nuestra casi milenaria monarquía austriaca, todo parecía establecido sólidamente y destinado a durar, y el mismo Estado aparecía como garantía suprema de esa durabilidad. Los derechos que concedía a sus ciudadanos eran confirmados por el Parlamento, la representación libremente elegida del pueblo, y cada deber tenía sus límites exactos. Nuestro dinero, la corona austriaca,
circulaba en forma de resplandecientes monedas de oro y aseguraba así su inmutabilidad. Cada persona sabía cuánto poseía o cuánto le correspondía. Sabía lo que le era permitido y lo que le estaba prohibido. Todo tenía su norma, su peso y su medida determinados. El que poseía una fortuna podía calcular exactamente qué interés ganaría anualmente, y el funcionario o el oficial podían señalar en el almanaque con certeza el año en que ascenderían y se retirarían. Bueno, este es un pasaje de El mundo de ayer, una obra autobiográfica que da cuenta de esa prosperidad de Austria, esa relación del Estado con los ciudadanos, cada uno en su sitio, cada uno en lo justo. Además, nos cuenta de esa Viena cultural, esa Viena de la ópera, esa Viena de los conciertos de música clásica, que cabe decir era para toda la gente. ¿Sí? Cuenta cómo las amas de casa, las personas que trabajaban en casa como criadas también, hablaban de esas óperas, hablaban de esas obras, porque participaban allí como en esa oferta cultural y maravillosa de la Viena del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero indudablemente la guerra se avecinaba, indudablemente todo ese castillo que había creado estaba a punto de derrumbarse, y Stefan Zweig, en su escritura, en su ansia de penetrar en el corazón humano, quería cantar eso, pero también estaba exhausto. También consideraba de que cómo era posible que una Viena cultural, donde recordemos allí el Círculo de Viena, donde participaron muchos intelectuales, entre ellos Sigmund Freud, el mismo Stefan Zweig. Allí pues se daban unos debates muy interesantes en torno al pensamiento, y él decía que si la intelectualidad, si el pensamiento no era capaz de parar esa máquina asesina de la guerra, entonces no tenía sentido. Sin embargo, seguía escribiendo, seguía dando cuenta de todos esos acontecimientos en todos los géneros literarios, en la biografía, en el ensayo, en el epistolario también, en la dramaturgia, es decir, un polígrafo grande, inmenso. Mi primer acercamiento a Stefan Zweig fue a través de una obra biográfica. La verdad es un género complejo, un género aparentemente no seductor, pero cuando uno se acerca a la obra de Zweig, desde sus primeras páginas nos roba como algo muy especial, algo que hay que continuar, algo que hay que acabar. Y es allí donde me encuentro la obra de Magallanes. Y en Magallanes, pues si bien es la historia de uno de los viajeros más importantes para este continente, para ese desencuentro entre el nuevo y el viejo continente, pues cuando uno está interesado por estas historias, pues recoge más el elemento sociológico, antropológico y los impactos que generaron estos personajes. Pero cuando se encuentra y penetra en el corazón de ese hombre, Fernando de Magallanes, uno queda literalmente atrapado por todos esos fantasmas, por todos esos sueños de estos personajes, y sueños que son personales, que son proyectos de vida, pero que están amarrados a unos contextos políticos y a unas exigencias en este caso, de la corona o de los reyes de estas monarquías europeas. Además, la construcción de esa obra es muy especial. Él, cuando iba viajando hacia Brasil, describía como la monotonía de esos viajes y pensaba en esos viajeros, lo que le implicó a esos viajeros hacer esos grandes periplos, donde con un desarrollo tecnológico incipiente lograban atravesar los mares y encontrarse con nuevas tierras. Y él va
Entonces, en medio de ese aburrimiento va a la parte, digamos, a la biblioteca del barco, donde habían algunos datos, y se pregunta por Magallanes, o encuentra allí a Magallanes, y eso no lo satisfizo, la historia que había allí, y se embarca a hacerle un seguimiento a la obra de Magallanes, ¿sí? Un seguimiento en los archivos de Brasil, de Portugal mismo, y todas estas fuentes secundarias, y construye esta obra maravillosa, biográfica, Magallanes. He aquí uno de los apartes de esa biografía. Pero no maldigamos del error. Hasta de un error, si el genio lo toca y un buen azar lo conduce, puede salir una elevada verdad. Cuéntense por cientos y por miles los inventos trascendentales en todos los terrenos del conocimiento que han sido promovidos en medio de falsas hipótesis. Nunca Magallanes hubiera podido persuadir a un monarca que le confiara una flota si, con seguridad ingenua, no hubiera puesto fe en aquel mapa erróneo de Benjamin y en aquellos informes fantásticos de los pilotos portugueses. Solo porque creía conocer un secreto, le fue posible a Magallanes descifrar el secreto geográfico más grande de su época. Solo porque le entregó con toda el alma a una ilusión transitoria una verdad permanente. Y aquí unos apartes de esta maravillosa biografía que lo atrapa a uno en sus historias, en ese periplo que hizo Magallanes desde que salió de Portugal hasta su muerte. No logró dar la vuelta al mundo como él pensaba hacerlo, pero bueno, acerquémonos a Magallanes para conocer de primera mano en la maestría de Stefan Zweig, este gran biógrafo. Pero también sus ensayos sobre autores famosos de la literatura, como Hölderlin, como Dostoyevsky, también como Nietzsche, como Kleist. Es también atrapador, arrollador la manera como escribe sobre ellos. Y no olvidemos que para escribir sobre ellos hay que conocer su obra. Es decir, digamos que Stefan Zweig es muy prolijo y prolífico en la construcción de esta obra literaria, también metiéndose en el corazón de estos autores, de estos clásicos. Miremos esta belleza de aparte. Escuchemos en su voz, hablando de Hölderlin, en la lucha contra el demonio. Lo primero que salta a la vista en Hölderlin, Kleist y Nietzsche es su separación del mundo, y es que aquel a quien el demonio estrecha en su puño se ve arrancado de la realidad. Ninguno de los tres tiene mujer ni hijos, al igual que Beethoven y Miguel Ángel. Ninguno de los tres tienen hogar ni propiedades, ninguno tiene una profesión fija o un empleo duradero. Son nómadas por naturaleza, eternos vagabundos, externos a todo, extraños, menospreciados, y su existencia es completamente anónima. No poseen nada en el mundo. Ni Kleist, ni Hölderlin, ni Nietzsche han tenido jamás una cama que les fuera propia. Alquilada es la silla en que se sientan, alquilada es la mesa en que escriben y alquiladas las habitaciones en que van parando. No echan raíces en ninguna parte, ni aun el amor logra atarles de modo duradero, pues así sucede con aquellos que han encontrado al demonio como compañero de vida. Sus amistades son frágiles, sus posiciones poco fijas, su trabajo no es remunerador, están como en el vacío y el vacío les rodea por todas partes. Un género prolífico y un género que también en cada una de sus historias nos atrapa. Entre ellos está 24 horas en la vida de una mujer, Buch Mendel, La calle del claro de luna, El jugador de ajedrez, una novela muy conocida, Jeremías, Amok,
todas unas obras importantes que dan cuenta de el espíritu humano, el corazón humano, los ojos del hermano eterno. Es allí una apuesta, una reflexión sobre la justicia. Yo siempre le digo a los amigos y amigas que están estudiando Derecho que ojalá se lean esta novela para que repiensen su quehacer o para que, ¿por qué no?, desistan de ello. Igual que Mika Malkari en su obra Sinuel egipcio, para lo que significa ser un médico, igual en Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig nos habla de lo que significa la justicia, lo que significa el ser juez. Allí hay una reflexión sobre el derecho, sobre la justicia, sobre la vida. Pero sigamos un poco hablando de Stefan Zweig, que manifiesta en todos estos géneros, sino también en esa condición del ser judío y en esos señalamientos que él hace también por la guerra que se avecinaba. Después de la Primera Guerra Mundial, se instaló en Salzburgo, donde desarrollaría gran parte de su obra, y su casa era el centro de reunión frecuentada por artistas y escritores de toda Europa. En una carta que le envía a Alfredo Kahn el 5 de junio de 1933, expresa lo siguiente a propósito de la guerra: lo que encuentro más peligroso es que ahora, sistemáticamente, en las escuelas se le enseña a toda la juventud que Alemania siempre ha tenido la razón y que está en su derecho y todas las otras naciones, razas y religiones están equivocadas, que a consecuencia de tal educación escolar y de una prensa cada vez más unificada, la juventud es inducida, absolutamente convencida, a esa espiritualidad que se considere el pacifismo como una cobardía y neurastenia y se elogie la guerra como auténtica virilidad e ideal moral. Stefan Zweig ya era un judío muy sospechoso de su palabra, de su acción, y por eso nos dice también que me he educado en Viena, las 2 veces milenaria metrópoli supernacional, y he tenido que abandonarla como un criminal antes de que la degradaran a la condición de ciudad de provincia alemana. Sus obras fueron prohibidas y en ese periplo, en esa huida, en esos exilios permanentes, él daba cuenta de la hipocresía social. En el año de 2005, la revista Quitasol, además de todo su contenido, me publicó un ensayo sobre Stefan Zweig, un ensayo que se denominó Peregrino del exilio, patriota del espíritu. Allí hago toda una semblanza tanto del personaje como de su obra, y quiero trabajar algunos apartes, contarles algunos apartes y combinarlos con obras directas de él, sí, obras ya en libros individuales de varias editoriales. Stefan Zweig ha sido publicado con editoriales muy importantes como Editorial Claridad, Editorial Juventud. La Editorial Juventud tiene toda su obra completa, pero también tiene obras así individuales. Entonces quiero compartir algunas de esas obras que me han impresionado, pues como les dije anteriormente, después de leer a Magallanes quise conocer más y más, y comenzó a llegarme información y a meterme en sus novelas, y entonces tuve la oportunidad de degustarme mucha parte de su obra en varios géneros. Uno de ellos y otra novela que me impresionó
se llama Buchmendel, la historia de un personaje que dedicó gran parte de su vida al mundo de los libros, pero no tanto era un devorador de libros, sino que le encantaba el libro físico, conocer los contenidos del libro físico, conocer los títulos, las características del mismo. Es decir, toda su vida, durante todos los días, llegaba al Café Glück con libros, ¿sí? Y él memorizaba esos contenidos. Era algo así como un tesauros andante, y daba cuenta absolutamente de todos los temas habidos y por haber del mundo de los libros. Pero bueno, este personaje le pasa algo muy triste, y en ese acontecimiento donde empieza a perder esa fuerza, la memoria, ahí está toda su tragedia, pero no les voy a contar cuál fue la razón para ello. Simplemente vamos a escuchar algunos apartes de este maravilloso personaje. Buchmendel. Nunca Jacob Mendel olvidó un título, una cifra. Conocía cada planta, cada infusorio, cada estrella en el cosmos eternamente vibrante y movido del universo de los libros. Sabía en cada especialidad más que los especializados. Dominaba las bibliotecas más que los bibliotecarios. Conocía las existencias de la mayoría de firmas de memoria, mejor que los poseedores, con todo y tener ellos las papeletas y las cartotecas, y él únicamente el prodigio de recordar aquella memoria incomparable de la cual se dan casos contados en el mundo. En verdad, una memoria semejante no había podido adiestrarse y llegar a tan diabólica inhabilidad, sino por el secreto eterno de todo resultado perfecto, la concentración. Imagínense este personaje durante 30 años, 35 años de su vida, todos los días en un café, más de 8, 9 horas, sentado en una silla, mirando libros, registrándolos, tocándolos, y además tenía una memoria prodigiosa. Es decir, a Buchmendel se le podía preguntar de cualquier tema y sabía exactamente en qué libro podía encontrarlo. Y en una de esas correspondencias que tuvo con una biblioteca, se filtró como una información donde los militares creyeron que allí había una clave importante que perjudicaba al Estado, y desde allí le hicieron una persecución a Buchmendel y lo tuvieron confinado unos días. Después, cuando pudo salir por intermedio de un amigo, él ya estaba vuelto una piltrafa. Y cuando él regresó de nuevo a ese café, donde ya no estaba habitado el espíritu de Buchmendel, y estaba allí la persona que le servía el café, dio cuenta de lo siguiente sobre Buchmendel: y salí. Me sentí avergonzado ante aquella buena vieja que, en forma tan sencilla y a la vez tan humana, era fiel al desaparecido. Ella, la iletrada, había conservado un libro para acordarse mejor de él, mientras que yo había pasado años sin recordar a Buchmendel. Yo, que debería saber que si se producen libros es precisamente para comunicarnos con los humanos más allá de nuestras vidas y desquitarnos así de la inexorable contrapartida de toda existencia, la inestabilidad y el olvido. Bueno, acerquémonos a esa obra maravillosa de Buchmendel. También los últimos años, Stefan Zweig con su esposa Charlotte los pasó en Petrópolis, Brasil. Allí tuvo una vida muy intensa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de las tertulias.
pero seguían esos desencantos por la guerra, esa Segunda Guerra Mundial que se avecinaba y que definitivamente era imparable. Y él decía que si la intelectualidad no era capaz de ponerle freno a esa locura, nada tenía sentido. Es por eso que él en Petrópolis, Brasil, se quita la vida, se suicida con su esposa Charlotte. Fue un golpe muy fuerte para la intelectualidad, para la creación literaria. Además, contaba con apenas 61 años. Sin embargo, él deja una carta antes de morir, y en esa carta él agradece a la hospitalidad de los brasileros, el haberlo acogido allí, el haber permitido esa interacción con hombres y mujeres, no solamente de las artes y las letras, sino la gente en ese cotidiano social de la provincia. Y sus últimas palabras dice: deseo que todos ustedes vengan a ver otra vez la salida del sol después de esta noche larga. Demasiado impaciente voy antes de esto. Esas fueron como sus últimas palabras, pero también nos deja esa obra maravillosa, esas biografías de Fouché, de María Estuardo, obras prolíficas, ¿sí? Extensas, pero con una maestría de par a par en cada una de sus líneas. También era, ya les decía, un incansable viajero, y podía en todos los sitios y en todas esas geografías dar cuenta de esos países que él visitaba, ¿sí? De su geografía, de sus gentes, de su arquitectura, ¿sí? Entonces también, si uno fuera a hacer solamente un registro, una pesquisa de los viajes, Stefan Zweig nos lleva a un mundo inconmensurable, a una fotografía, por así decirlo, de los lugares, de los espacios y de las vivencias. Quiero por último terminar con unos apartes de la obra Brasil. ¿Sí? Claro, era, si se quiere, además de esa capacidad literaria, era un gran etnógrafo, una persona que llegaba, que contaba lo que veía. Y nos dice así de la obra Brasil: durante miles y miles de años, el inmenso territorio del Brasil, con sus rumorosas selvas de un verde oscuro, sus montañas y ríos y su mar de sonoro y rítmico vaivén, yace ignorado y anónimo. En la tarde del 22 de abril del año de 1500, repentinamente brillan unas velas blancas en el horizonte. Acércanse ventrudas carabelas pesadas con la roja cruz portuguesa pintada en las velas, y en la mañana siguiente las primeras embarcaciones tocan tierra en la playa extraña. La primera impresión que los marineros desembarcados reciben del nuevo país es excelente. Tierra fértil, vientos suaves, agua potable fresca, fruta abundante, una población gentil e inofensiva. Quien quiera que en los años siguientes desembarca en el Brasil, repite las palabras encomiásticas de Américo Vespucio, quien, llegando a él un año después de Cabral, exclama: si en alguna parte de la tierra existe el paraíso terrenal, no puede encontrarse lejos de aquí. Hasta aquí la presentación de Stefan Zweig. No es más, y no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que les sigan llegando sus notificaciones. Muchas gracias.